capítulo 10. El tono de la victoria. En estas noches hemos estado estudiando la manera en que el cristiano puede vencer. Gracias a Dios que muchos hermanos y hermanas entre nosotros han empezado a experimentar la vida que vence. Anoche vimos la manera en que la vida vencedora puede crecer. Hoy examinaremos otro tema: el tono de la victoria. Frecuentemente una persona canta usando las palabras correctas, pero en la nota equivocada. Recuerden que la vida vencedora también tiene su tono. No es suficiente que las palabras sean correctas. El tono también debe serlo. Veamos el significado de la nota de la victoria. Salmos 25 dice: «Nosotros nos alegraremos en tu salvación». La palabra salvación también puede traducirse victoria. No existe una gran diferencia entre la salvación y la victoria, pues son dos aspectos de una misma cosa. Damos gracias al Señor porque muchos hermanos y hermanas han entrado por la puerta de la victoria. Pero después de que uno experimenta esto, aún necesita tener el tono correcto de la victoria. Posiblemente no entienda lo que significa tener el tono correcto. Quizás lo podríamos decir en otras palabras. La victoria tiene sus propias características. ¿Cómo sabe uno que ha vencido? ¿Cuándo sabe que ha vencido? Uno está consciente de haber vencido por Salmos 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. La diferencia entre obtener la victoria y jactarse en la victoria. Me pregunto si ustedes conocen la diferencia entre tener victoria y jactarse en ella. ¿Qué es tener victoria y qué es jactarse en la victoria? La victoria es algo que Cristo ya realizó, y la jactancia en la victoria es algo que nosotros hacemos. La victoria es obra de Cristo, mientras que jactarnos en la victoria es algo que nosotros hacemos. La victoria nos dice que la obra se ha realizado y que aún está vigente, mientras que la jactancia en la victoria es una proclamación continua de que la victoria ya se ha obtenido. Yo antes jugaba al cricket. Es un juego muy agotador, ya que la pelota es pesada y las manos quedan adoloridas después de golpearla muchas veces, y se compite por una hora con mucho esfuerzo y sudor. Hay que golpear la pelota para hacerla pasar por un pequeño arco, luego otro, hasta que finalmente atraviesa el último. Esto es obtener la victoria. Cuando un equipo gana, los demás compañeros agitan sus banderas y se regocijan dando gritos. Esto es lo que significa jactarse en la victoria. El equipo que participa obtiene la victoria, pero los compañeros se jactan en esa victoria. Agradecemos a Dios porque la victoria la obtiene Cristo. No tuvimos que derramar ni una gota de sangre por ella. Aún así, podemos jactarnos en la victoria que Él logró. Recuerden que después de que un cristiano vence, debe seguir jactándose con su boca en la victoria. Un día en el que no pronunciemos un aleluya es un día en el que no nos jactamos en la victoria. Si a diario lo único que vemos son mares de lágrimas, no estamos jactándonos en la victoria. Nuestro tono debe estar lleno de regocijo en la salvación y de voces de júbilo por la victoria de Cristo. Cuando nuestro equipo de cricket ganaba, llevábamos la victoria a nuestro colegio y nuestros compañeros de clase se jactaban en esa victoria. De la misma forma, nuestro Señor ha ganado la victoria y nos la ha traído a nosotros. Ahora nosotros podemos jactarnos continuamente en esa victoria. Debemos decir: ¡Aleluya! ¡Cristo es victorioso! Es posible que quienes no puedan decir aleluya no estén derrotados, pero tampoco tienen el tono de la victoria. Es posible que un hombre de Kianxin hable en el dialecto de los de Pekín. Las palabras pueden ser correctas, pero la entonación no será la correcta. Aquellos que no pueden decir aleluya tienen el tono equivocado. No solo debemos vencer, sino también tener el tono correcto. Si nuestro tono está errado, los demás pondrán en duda nuestra victoria, y también nosotros la pondremos en duda.
El acento de Pedro era el de un Galileo, y hasta una sirvienta pudo detectarlo. Cuando nos falte el acento galileo, nuestra voz indicará nuestra falta de victoria. Debemos tener el acento galileo. Debemos ser identificados como aquellos que han seguido a Jesús, los que tienen el acento galileo. La jactancia del rey Josafat. En el Antiguo Testamento hubo un rey de Judá de nombre Josafat. Leamos 2 de Crónicas 20 para ver en qué consiste el tono de su victoria. En aquella época los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. En los días de Josafat el reino de Judá era muy débil para luchar contra sus enemigos. Josafat, por supuesto, también sintió temor cuando se miró a sí mismo. No había podido hacer nada antes, ni tampoco podría hacer nada ahora. Cuando vinieran los enemigos, ¿qué podría hacer? No podría hacer nada. Sin embargo, él era un hombre que temía a Dios. Él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él no podía hacer otra cosa que acudir a Dios. Él oró al Señor. «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Versículo 12. Él reconoció su impotencia y puso sus ojos en el Señor. Hermanos y hermanas, durante los últimos días hemos repetido muchas veces las condiciones para rendirse, que son: 1. Comprender que no podemos lograr la victoria por nuestra cuenta. Y 2. No tratar de hacerlo. Además, debemos creer en Dios. Esto fue lo que hizo Josafat. Reconoció esto al decir que no tenía la fuerza para resistir al enemigo, ni tampoco sabía qué hacer. No tenía más alternativa que acudir al Señor. Inmediatamente, Dios le envió un profeta que le dijo: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Versículo 15. La guerra es del Señor. Ni la victoria ni el fracaso dependen de nosotros. Ni el mal genio, el orgullo, las dudas, los pensamientos impuros, la avaricia y todo tipo de pecado, nada tienen que ver con nosotros. La batalla no es nuestra, sino de Dios. Él dice: «No hay necesidad que peleéis vosotros en este caso». Versículo 17. Dios solo nos exige que permanezcamos de pie firmes. Él quiere que nosotros bajemos las manos y se lo dejemos todo a Él. Solo necesitamos estar parados, quietos, y ver la salvación de Jehová. Hermanos y hermanas, no somos nosotros quienes luchamos, no somos simples espectadores. Cada vez que dejamos de jactarnos en la victoria, caeremos. No debemos tener miedo delante de Dios, porque es Él quien peleará por nosotros. Josafat hizo algo más. No solo permaneció firme observando la batalla, sino que también inclinó su rostro a tierra para adorar a Dios después de escuchar la palabra del profeta. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén también se postraron delante de Jehová y lo adoraron. Mientras los otros se disponían a atacarlos, ¿qué hacían estos por su parte? Pidieron a un grupo de levitas que alabaran al Señor. Ellos estaban vestidos de ornamentos sagrados y fueron delante del ejército alabando a Jehová. ¿Estaban locos? Ellos no tenían temor de las rocas ni de las flechas. Iban cantando alabanzas a Dios. Este es el tono de la victoria. Ellos tenían el tono de la victoria porque sabían que Jehová les había concedido la victoria y que los enemigos ya estaban derrotados. Sabían que ya habían ganado la batalla. Algunos creen que cuando las tentaciones vienen, deben luchar y resistirlas. Pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos
que venían en contra de Judá, y se mataron los unos a los otros. Cada vez que entonamos cánticos de alabanzas al Señor, los enemigos son derrotados. ¿Cuál fue el resultado? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Dios da una victoria en la que ninguno escapa, o no da victoria en absoluto? Si dependiera de nosotros, podríamos haber dejado a unas 5 o 6 personas vivas, pero Dios no dejó ni uno solo vivo. Y las palabras, y cuando comenzaron, del versículo 22, son muy significativas. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Hermanos y hermanas, Dios solo puede obrar cuando nosotros empezamos a alabar. Cuando comenzamos a alabar, Dios comenzará a obrar. Sé que muchas tentaciones vienen a nuestro encuentro y también sé que tenemos muchas pruebas. Puede ser que tengamos debilidades físicas, circunstancias adversas u otras dificultades en nuestros trabajos. Es posible que digamos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo vencer? Hermanos y hermanas, sabemos que debemos vencer, pero nuestro tono está errado. Cuando lleguen las tentaciones debemos decir ¡Aleluya! Cuando vengan las pruebas debemos decir ¡Aleluya! Cuando veamos venir las dificultades debemos decir ¡Aleluya! Una vez que proclamemos ¡Aleluya!, los enemigos serán derrotados. Cuando alabemos, nuestro Dios comenzará a obrar. Él entrará en acción cuando nosotros comencemos a cantar. Hermanos y hermanas, no es suficiente reconocer que no podemos vencer y creer que Dios puede hacerlo. Tenemos que levantar la voz y decir con el corazón, ¡Aleluya! Te doy gracias, Dios, porque estoy pasando por pruebas. Gracias, Dios, porque no puedo vencer. Gracias, Dios, porque la victoria ya es mía. Josafat continuó cantando porque creyó que había vencido. Josafat ya daba por muertos a sus enemigos. Por consiguiente podía avanzar y cantar. Él no tenía temor de las piedras, porque contaba con que sus enemigos ya estaban muertos. Cuando subieron a la torre y miraron, solo había cadáveres tendidos en tierra. 2 alabanzas y acciones de gracias. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Versículos del 26 al 28. Nuestra alabanza y acción de gracias consta de 2 secciones. Una de ellas sucede antes de la victoria y la otra después que la victoria se ha obtenido. El gran error que cometemos hoy es que no alabamos antes de la victoria. Nos reservamos esta alabanza y esperamos para ver qué sucede. Muchos hermanos y hermanas han reconocido que no pueden vencer y han dicho que tampoco tratarán de hacerlo. Han creído en los hechos cumplidos de Dios y que en Cristo es su victoria. Pero no se atreven a decir, ¡Aleluya, he vencido! Un hermano dijo que tenía que esperar para ver si traería resultados. Otra hermana dijo que tenía que esperar para ver si esto produciría el resultado esperado. Con esto, ellos daban a entender que alabarían a Dios al día siguiente solo si veían algún resultado. Pero Josafat ofreció 2 alabanzas. Todo vencedor debe ofrecer 2 alabanzas. La alabanza anterior a ver algún resultado y la alabanza que se eleva después de que se ha visto el resultado. Este es el tono de la victoria. Cuando detenemos nuestra alabanza, somos derrotados y perdemos la victoria. Nosotros nos preguntamos si hemos vencido o no,
Pero yo les pregunto si han gritado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya es el tono de la victoria. Si el tono es correcto, la victoria es genuina. Tal vez podamos fingir muchas cosas, pero no podremos fingir el tono de la victoria. Todo vencedor tiene un tono de continuo regocijo y alabanza. Podemos darnos cuenta de dónde procede una persona por su acento o su entonación. También podemos decir si alguien ha vencido por el tono que usa. La señal de victoria es el grito de ¡Aleluya! Y gloria al Señor. Cuando venga la tentación, la señal de la victoria es poder decir ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Una persona que se fija en sí misma no puede alabar al Señor. Solamente los que tienen su mirada fija en el Señor pueden alabarlo. Si nos miramos a nosotros mismos, nos daremos cuenta de que somos incapaces y no podremos decir ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando contemplemos al Señor, podremos decir ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No importa si las tentaciones aumentan, ni si los moabitas y los amonitas son más numerosos que antes. La guerra es del Señor y no es nuestra. El Señor se encarga de todo. Por lo tanto, el tono de la victoria se encuentra en nuestro regocijo continuo, nuestra alabanza y nuestra acción de gracias al Señor. No tenemos que esperar hasta fracasar, contaminarnos y pecar para poder decir que fuimos derrotados. Tan pronto detenemos la alabanza y la acción de gracias, ya perdimos la victoria. No tenemos que cometer un pecado muy grande. Cada vez que dejamos de jactarnos de la victoria del Señor y de darle gracias y cantar alabanzas a Él, habremos perdido nuestra victoria. Hermanos y hermanas, la vida vencedora que Dios nos ha dado canta aleluya y se regocija todos los días. Cuando esta señal desaparece, la victoria se ha perdido. Mantener la victoria en gozo y regocijo. Conocemos bien Nehemías 8:10 que dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La vida que Dios nos dio se expresa en gozo. Nuestro Señor Jesús vive en una atmósfera de gozo, regocijo, alabanzas y acción de gracias. Esta es la lección que he aprendido en estos últimos años. Anteriormente, sabía que había sido perdonado y que había perseverado, y me había consagrado y había obedecido al Señor. Pero sentía algo de amargura y tenía algunas pequeñas quejas. No podía darle gracias al Señor ni alabarlo. Cuando no podemos darle gracias al Señor ni alabarlo, estamos derrotados. Hermanos y hermanas, nuestra victoria se descubre en nuestro gozo. Cada vez que dejamos a un lado nuestro gozo y regocijo, hemos desechado también nuestra victoria. Cuando desechamos nuestro gozo y nuestro regocijo, quedamos atados. Un hermano testificó que nunca se había dado cuenta tanto como en estos últimos días de la fuerza que el gozo proporciona. Si no estamos gozosos y regocijándonos, nos encontraremos deprimidos. Tenemos que mantener nuestra victoria en gozo y regocijo. La victoria es como un pez que debe mantenerse en el agua. La victoria debe mantenerse en gozo y regocijo. Regocijarse en las pruebas y en las tribulaciones. ¿Cómo podemos regocijarnos? Podemos regocijarnos y alabar a Dios con gozo por muchas cosas. Por ejemplo, si hemos cruzado la puerta de la victoria y del poder, podemos regocijarnos y alabar a Dios con gozo. Sin embargo, la Biblia dice que también podemos regocijarnos en muchas de las cosas que normalmente no nos traen regocijo. Podemos encontrar en la Biblia las cosas por las cuales podemos regocijarnos. Dice 2 Corintios 8:2 que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Este versículo nos dice que los macedonios tenían abundancia de gozo en medio de muchas pruebas y aflicciones. No dice que tuviéramos 1 o 2 gotas de gozo, sino abundancia de gozo.
Hermanos y hermanas, tenemos que regocijarnos y tener abundancia de gozo. Aún en medio de las tribulaciones debemos regocijarnos. La vida de Cristo es una vida de victoria, y nosotros podemos jactarnos en su victoria. Aunque grandes ejércitos nos amenacen y grandes tribulaciones estén a nuestra espera, podemos regocijarnos y alabar al Señor. Una de las características de la victoria es que rebosa de alabanzas y de acción de gracias en medio de la tribulación. Había un hermano que trabajaba en el ferrocarril y había perdido una pierna en un accidente al pasar un tren. Cuando despertó en el hospital después del accidente, le preguntaron si todavía podía darle gracias al Señor y alabarlo. Respondió: «Le doy gracias al Señor y lo alabo, porque solamente perdí una pierna». Hermanos y hermanas, aunque este hermano tenía una tribulación grande, podía darle gracias y alabanzas al Señor. Este es el tono de la victoria. El tono de la victoria es la acción de gracias y las alabanzas en medio de la tribulación. Jacobo 1:2 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Leemos en 1 de Pedro 1:6, «en el cual vosotros exultáis». ¿A qué se refiere esto? El versículo 8 dice: «a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y colmado de gloria». En el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: «Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Estos pasajes nos dicen cómo debemos comportarnos en los momentos de tribulación. El libro de Jacobo habla de diversas pruebas. Esto incluye tanto las pruebas que debemos afrontar como las que no deberíamos afrontar. Todas vienen al mismo tiempo. Vienen los enemigos, los amigos, los incrédulos, los hermanos y también las cosas razonables y las absurdas. Vienen toda clase de pruebas, pero ninguna de ellas puede quitarnos el gozo. Recuerden que en la Biblia la palabra gozo siempre va acompañada de adjetivos tales como gran y pleno. Todos los gozos que proceden de Dios son grandes y plenos. Leemos en 1 de Pedro 1:6 que uno se regocija mientras que la aflicción es solo por un poco tiempo. ¿Es posible estar afligidos? Sí, es posible. De hecho, es inevitable que nos sintamos afligidos. Mientras tengamos ojos, siempre brotarán las lágrimas. Mientras tengamos conductos lagrimales, las lágrimas siempre saldrán. Pero aunque haya lágrimas, también puede haber regocijo. Por consiguiente, 1 de Pedro 1:8 habla de gozo inefable y colmado de gloria. No hay palabras para describir este gozo. Muchas veces, mientras aún hay lágrimas en nuestros ojos, podemos estar gritando ¡Aleluya! Muchas veces, mientras las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, nuestros labios están dando gracias a Dios y alabándolo. Muchas lágrimas han corrido mezcladas con acción de gracias y alabanzas. La señorita M.E. Barber escribió un himno que contiene la siguiente línea: «Que mi espíritu te alabe, aunque esté partido el corazón». Mientras vivamos en la tierra, no podemos evitar que nuestro corazón en ocasiones sea partido. El corazón siente, pero aún así el espíritu puede alabar al Señor. Dice en 1 de Pedro 4:12 que no solo debemos gozarnos en medio de las tribulaciones, sino también cuando las pruebas vengan. Esto significa que debemos recibir las pruebas y decir: «Damos gracias al Señor y lo alabamos, porque las pruebas están aquí otra vez». Algunos hermanos fruncen el ceño cuando ven venir las pruebas y murmuran: «Aquí está otra vez». Pero Pedro nos dijo que diéramos gracias a Dios con gozo de que estuvieran de nuevo aquí.
Cada vez que le damos gracias al Señor y lo alabamos, nos ponemos por encima de las pruebas. Nada puede ponernos por encima de las tentaciones, las circunstancias y las dificultades mejor que el gozo, la acción de gracias y la alabanza. Este es el tono apropiado de la victoria y se expresa en un vencedor. En Chifú, una hermana que había entrado en la experiencia de la vida vencedora, se encontraba bajo pruebas muy severas. Su hija acababa de morir y su esposo se hallaba muy lejos. Al morir su hija, los hermanos y hermanas vinieron para consolarla. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro estaba lleno de alegría. Ella dijo: «Gracias, Señor, te alabo. Aunque no entiendo por qué murió mi hija, sigo llena de gozo». Los hermanos y hermanas trataban de consolarla, pero fue ella quien los consoló a ellos. Un gozo así no puede ser fingido. La victoria se sostiene por esta clase de gozo. Uno puede alabar al Señor con gozo en medio de la prueba. Permítanme decirles algo que tal vez no les agrade mucho. Los cristianos son un modelo para los demás moradores de la tierra. Dios nos ha puesto sobre la tierra como modelo para los demás. Si lloramos cuando otros lloran y nos desanimamos cuando otros se desaniman, seremos iguales que los demás. ¿Dónde está entonces nuestra victoria? Nosotros debemos mostrarles al mundo que en medio de estas situaciones tenemos gozo y fortaleza. Quizás le parezcamos locos, pero tendrán sed del Cristo que nos vuelve tan locos. Que el Señor nos conceda su gracia para que expresemos la victoria de Cristo en medio de las tribulaciones. Mateo 5, 11 y 12 dice: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos». Es posible que soportemos cuando otros nos vituperen, y que no respondamos palabra alguna cuando otros nos persigan. Pero no es suficiente soportar ni quedarnos callados. Si solo soportamos y nos quedamos callados, ya estaremos derrotados. El mundo también puede soportar y quedarse callado. Los monjes pueden hacer lo mismo, y también los discípulos de Confucio. Nosotros debemos ser diferentes a ellos. Cuando otros nos vituperen, deberíamos decir: «Señor, te agradezco y te alabo». Debemos tener por gozo que otros nos vituperen. Cuando otros nos persigan, debemos darles gracias al Señor y considerar esta una oportunidad para gozarnos. Si nuestra victoria es genuina, debemos regocijarnos sobremanera. Si la victoria solo significa sufrir los vituperios, no pasa de ser un simple esfuerzo humano. El esfuerzo humano resulta en represión, mientras que toda obra del Señor resulta en gozo y regocijo. Hermanos y hermanas, todo se pone de manifiesto en nuestro tono. El error más grande hoy es que el hombre piensa que soportar es la mayor de las virtudes. Cuando otros nos vituperan, ¿podemos regocijarnos grandemente? Cuando otros nos vituperan, ¿nos limitamos a mirar hacia el suelo y cerrar la boca? Hay muchas personas que experimentan persecución. Muchas hermanas son perseguidas por sus esposos. Muchos son calumniados y difamados. ¿Qué hacen ellos? ¿Oran para que el Señor les ayude a no perder la paciencia? ¿Creen que si no pierden la calma o no explotan, habrán vencido? ¿Pero han vencido en realidad? Es cierto que tienen victoria, pero no es la victoria que el Señor da. Si fuese la victoria del Señor, podrían darle gracias y alabarlo grandemente en medio del vituperio y la persecución. Permítame repetir, cada vez que descubramos que no podemos dar gracias al Señor ni alabarlo, estaremos derrotados. El tono de la victoria es acción de gracias y alabanzas. Hubo un hermano que en cierta ocasión estaba sentado en un tranvía al lado de un gran enemigo suyo. Él oró al Señor diciendo: «Señor, guárdame». Mientras oraba, trataba de mantener una buena actitud y hasta conversaba con su enemigo sobre las noticias y los deportes.
pero en su interior oraba incesantemente, pidiendo que el Señor hiciera que su enemigo se bajara del tranvía antes que él, y para que el Señor lo mantuviese en victoria todo el camino. Finalmente, después de mucha lucha, llegó a su destino y se bajó del tranvía. Suspiró profundamente, sintiéndose más aliviado, y dijo: «He vencido». Pero, ¿qué clase de victoria fue esa? Esta es una victoria engañosa, fabricada por el hombre y vacía. Si fuese la victoria de Dios, no habría sido necesario orar, pidiendo ser guardado ni pidiendo ayuda para soportar. Solo necesitaba decir: «Dios, te doy gracias y te alabo por haberme puesto aquí. Ya que me has puesto aquí, no importa si me dejas aquí más tiempo». Filipenses 4:4 dice: «Regocijaos en el Señor siempre». Al describir el gozo, la Biblia usa las palabras gran, pleno o siempre. Pablo decía: ¿ya oyeron esta palabra? Si todavía no la han escuchado, permítame repetírsela: regocijaos. Si acaso no lo hubiésemos captado, lo decía una vez más: debemos regocijarnos. La vida que Dios da es una vida de gozo. La vida diaria del cristiano debe estar llena de regocijo. Puede ser que haya pruebas y tribulaciones, pero habrá regocijo. Lo opuesto a regocijarse es estar ansioso. Muchos están ansiosos por sus hijos, por su dinero o por sus negocios. Pero la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Pensamos que la ansiedad es justificada, pero el Señor dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque debemos regocijarnos siempre. Si dejamos de regocijarnos un solo día, habremos pecado ese día. Una vez, en una conferencia, un hermano predicaba acerca de no estar ansioso por nada. Al escuchar esto, una hermana se enojó en gran manera. Ella pensaba: ¿cómo puede una persona no estar ansiosa? Si los hermanos fuesen un poco más afanosos, podrían servirnos mejor comida. Los hermanos estaban encargados de la comida en esa conferencia. Pero el Señor no la dejó como estaba. Ella finalmente pudo ver que la ansiedad era un pecado y así pudo vencer. Puedo hablar mucho más sobre este tema. Pablo dijo en 2 Corintios 12:10: «Me complazco en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias». Pablo se regocijaba en las debilidades, en afrentas, en persecuciones y en angustias. Hermanos y hermanas, aún no sabemos lo que nos habrá de sobrevenir, pero sí sabemos que mientras vivamos en la tierra, las circunstancias no siempre estarán a nuestro favor. Algunos se enfermarán, otros tienen familiares que están enfermos, otros tienen parientes que están muriendo y otros están afrontando persecuciones. ¿Qué vamos a hacer? Podemos decirle al Señor que lo soportaremos todo, pero decir esto significa que ya hemos fracasado. Si por el contrario decimos: «Señor, te agradezco y te alabo», seremos victoriosos. Y Cristo se manifestará en nosotros. Le daremos al Señor la oportunidad de manifestar su poder y nos regocijaremos. Esta es nuestra experiencia cotidiana en esta tierra. Debemos regocijarnos, alabar al Señor y darle gracias continuamente. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo». Debemos dar gracias en todo. Colosenses 3:17 dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Estos dos pasajes de las Escrituras lo abarcan todo. Lo que no hayamos abarcado en los otros pasajes quedan incluidos en estos dos versículos. Le doy gracias y alabo al Señor por esto. Puedo decir aleluya. Otros pueden preguntarse qué sucede con nosotros, pero podemos dar gracias en todo y alabar a Dios por todo. Hermanos y hermanas, si hacemos esto, prevaleceremos sobre cualquier tentación y resistiremos toda prueba. Ninguna prueba o tribulación nos vencerá. Quienes siguen este camino hallarán fuerzas para afrontar las tentaciones.
podremos dar gracias al Señor y alabarlo por las tentaciones y por haber obedecido al Señor. Algunos tal vez piensen que me opongo a la perseverancia. Perseverar es valioso y correcto, pero la perseverancia que necesitamos no es la que viene cuando nos esforzamos. Colosenses 1:11 dice, para toda perseverancia y longanimidad, con gozo. Sufrimos y perseveramos con gozo. Esta no es una perseverancia amarga o a la cual no estamos dispuestos a aceptar. El tono diario de la vida cristiana es la perseverancia y la longanimidad con gozo. En todo damos gracias y en todo ofrecemos alabanzas. Esta es una vida del tercer cielo. La victoria del Señor nos hace más que vencedores. ¿Por qué la vida vencedora debe manifestarse en regocijo? ¿Por qué debemos regocijarnos antes de poder decir que tenemos una vida que vence? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios nos da una sola clase de victoria, que nos hace más que vencedores. Una victoria que escasamente logra vencer y que a duras penas nos lleva a la cima, no es una verdadera victoria. La victoria que proviene del Señor nos hace más que vencedores y solo se obtiene regocijándonos. Hermanos y hermanas, nuestra copa está rebosando. Todo lo que Dios da, rebosa. Lo que no rebosa no es de Dios. La clase de victoria que Dios nos da es, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. La victoria que rebosa es la victoria de Dios. Vencer a duras penas es una victoria fabricada por el hombre. Es el producto del esfuerzo humano. Hermanos y hermanas, este es el tono de la victoria. Abra Dios nuestros ojos para que veamos que cualquier victoria que no nos haga más que vencedores es solo un remedio de victoria. Si nos reprimimos y luchamos, solo estamos imitando la victoria. Si Cristo vive en nosotros, nos regocijaremos en todo y alabaremos al Señor. Podremos decir siempre, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El viejo yo que fue terminado no contiene a Dios, pero el yo que vive es el yo que contiene a Dios interiormente. Esto hace una gran diferencia. Ya no vivo yo, se refiere al viejo yo, que no contiene absolutamente nada de Dios. Pero hay otro yo, el yo que contiene a Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El mensaje de hoy se titula Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y fue dado en 1979 en el Estudio Vida de Gálatas. Con nosotros se encuentra el hermano Miguel Nájera. Saludos, hermano Miguel. Gracias por el privilegio de poder comentar sobre los temas cruciales acerca de la economía de Dios y de la experiencia que tenemos de Cristo como vida según se revela en Gálatas. Hoy hemos llegado al versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos da la clave que revela el significado de la vida cristiana. Algunos cristianos dicen que, según la verdad revelada en las Escrituras, los creyentes tenemos una vida intercambiada. Hermano Miguel, ¿Es realmente esto así? No,
No es correcto tener este punto de vista. El concepto de llevar una vida intercambiada tal vez sería válido si el versículo dijera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahí terminara. Esto implicaría un intercambio de vida. Este versículo primero dice: ya no vivo yo. Luego dice: la vida que ahora vivo, la vivo en fe. Si examinamos esto en detalle y lo comparamos con otros versículos, y si vemos desde la perspectiva de la experiencia, creo que llegaremos a la conclusión de que no es correcto decir que el cristiano vive una vida intercambiada. Esto en esencia implica que nosotros estábamos presentes, luego somos erradicados y ahora Cristo está presente y Él es quien vive. Eso sería una vida intercambiada. Pero como veremos, lo que tenemos aquí es la unión de Cristo como espíritu que mora con nuestro espíritu regenerado, para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. Por un lado, nuestro viejo hombre fue crucificado y Cristo vive. Por otro lado, Cristo vive en mí. Además, el versículo dice: la vida que ahora vivo. Si fuera una vida intercambiada, no se hubiera incluido esta cláusula. Esto habla de una mezcla, y como veremos más tarde, es un injerto de dos vidas que se unen de manera orgánica para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. No debemos usar este versículo a la ligera, pues corremos el riesgo de no captar el misterio que éste revela. Este misterio consiste en que Cristo y una persona regenerada viven juntos, y comparten una sola vida, y llevan un solo vivir. ¿Cómo puede ser que por un lado puedo estar crucificado y al mismo tiempo vivir? Pero es Cristo quien vive, pero Él vive en mí. Y todo esto es por fe, en aquel que nos amó. Quiera el Señor que todos los que buscamos al Señor reconozcamos que hay un tremendo misterio en esto. Si lo reconocemos, nuestro corazón y nuestro espíritu quedarán abiertos espontáneamente, y el Señor podrá iluminarnos por medio de este versículo. El Señor nos ha traído hasta este punto, y esperamos que ilumine nuestro entendimiento en cuanto a este versículo, el cual será el tema del mensaje de hoy. Empecemos el mensaje con Witness Lee. We come to a very, very familiar matter. Hemos llegado a un asunto muy, pero muy conocido. We all know, no longer I. Todos conocemos el versículo que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero, ¿se ha enterado usted de que este versículo contiene uno de los puntos más básicos de la economía neotestamentaria de Dios? ¿Y cuál es la economía neotestamentaria de Dios? Esta consiste en que ya no vivo yo, o ya no vive usted, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Este es un aspecto básico y muy importante de la verdad del Evangelio. Este versículo de Gálatas 2:20 no trata de una vida intercambiada, sino que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, Cristo es el que vive, pero Él vive en mí. Y no solo eso, sino que además la vida que yo vivo indica que yo sigo viviendo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Según el contexto de todo el versículo, vemos que no existe el pensamiento de una vida intercambiada, sino más bien que es un misterio. Y debido a que esto es misterioso, esta verdad ha estado escondida a la mayoría de los cristianos a través de los siglos. Romanos 6:6 nos ayuda al decir: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Este versículo nos ayuda a ver que el mismo yo que ha sido crucificado con Cristo en Gálatas 2:20 es el viejo hombre. Como personas regeneradas, tenemos tanto un viejo yo como un nuevo yo. El viejo yo ha sido terminado, pero el nuevo yo vive. En Gálatas 2:20 tenemos estos dos diferentes yos. El uno que ha sido terminado, el ya no vivo yo, y el otro yo que sigue viviendo. Pero ya no vivo,
más vivo. ¿Cuál es el que ya no vive? El viejo yo. ¿Y cuál es el que ahora vive? El nuevo yo. Miren, el viejo yo no tiene nada de divinidad. ¿Por qué el viejo yo puede llegar a ser el nuevo? Simplemente porque Dios mismo, como vida, fue añadido a este yo. El viejo yo que fue terminado no contiene a Dios, pero el yo que vive es el yo que contiene a Dios interiormente. Esto hace una gran diferencia. Ya no vivo yo, se refiere al viejo yo, que no contiene absolutamente nada de Dios. Pero hay otro yo, el yo que contiene a Dios. En este versículo se mencionan dos tipos del yo que usted mencionó en la introducción. ¿Podría decirnos a qué se refieren estos? El versículo dice, ya no vivo yo. Para entender quién es este yo, debemos leer Romanos 6:6, que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Este yo de Gálatas 2:20, que fue crucificado con Cristo, es el viejo hombre que fue crucificado, según consta en Romanos 6:6. Ese es el viejo yo, el yo que no tiene a Dios, el yo que no tiene a Cristo, el yo que no tiene la vida divina. Este yo, el yo viejo y natural, fue crucificado. Este es el primer yo. El segundo es el yo que vive en fe. Este yo es un nuevo yo, en quien ahora vive Cristo, quien ahora posee la vida divina y quien ahora es una nueva persona. Así que nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, fue crucificado. Él nos regeneró, recibimos la vida divina y en Cristo somos una nueva persona y un nuevo yo. Y este nuevo yo vive en fe. Ya hemos aclarado que la verdad que este versículo revela no se trata de que nosotros los cristianos tenemos una vida intercambiada, pero la Biblia sí nos da un cuadro muy gráfico de esta verdad, y está en Romanos 11, el de un injerto. Bueno, continuemos entonces con nuestro estudio vida de hoy. Now, you must tell me Ahora, ustedes deben decirme, how Christ lives in you. ¿cómo es que Cristo vive en ustedes? In John 14, En Juan 14:19 tenemos la respuesta. Antes de su muerte y resurrección, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él se refería al día cuando Él viviría, y nosotros también viviremos por Él. ¿Cómo vive en nosotros Cristo? Él nos capacita a que vivamos con Él. En un sentido muy real, si no vivimos con Él, Él no puede vivir. Él vive en nosotros y con nosotros. Si nosotros no vivimos en Él, tampoco Él vive en nosotros. Ahora tenemos al Dios triuno en nosotros, y este triuno Dios que mora dentro de nosotros nos hace vivir con Cristo. Por lo tanto, es así como Cristo vive en nosotros. Miren al injerto. Fíjense en esa rama. Después de ser injertada en un árbol, sigue viviendo por el árbol, y el árbol vive en la rama que ha sido injertada. La rama ahora vive una vida injertada. Esto significa que vive ya no por sí misma, sino por otra vida, que es la vida del árbol. Y la vida del árbol también vive en la rama y se expresa por la rama. Finalmente, la rama y el árbol tienen una sola vida con un solo vivir. Y con base en el mismo principio, nosotros y Cristo, Cristo y nosotros, los dos, tenemos una vida y un vivir. El Señor Jesús dijo en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que el Padre viviente envió al Hijo, y el Hijo ahora vive por el Padre. Luego dijo que el que coma al Hijo, él también viviría por el Hijo. El Hijo no vivía por sí mismo, ni tampoco fue hecho a un lado y dejó de existir. No, Él nunca dejó de existir, siempre existe, pero Él no vivía por su propia vida, sino que vivía por la vida del Padre.
De esta manera, el Hijo y el Padre tienen una vida y un vivir. Y hoy se aplica el mismo principio. Nosotros y Cristo no tenemos dos vidas, sino que tenemos una vida. Nosotros y Cristo, más bien, tenemos una vida y un vivir. Nosotros vivimos por Él, y Él vive en nosotros. Si nosotros no vivimos, Él no vive. Y si Él no vive, nosotros no podemos vivir. Esto indica que Él no es hecho a un lado, ni tampoco a nosotros se nos ha puesto a un lado, sino que estos dos tienen una sola vida y un solo vivir. No podemos más que decir gloria al Señor por este mensaje. Qué maravilloso cuadro vemos aquí en Gálatas 2:20. Una rama que es injertada en un árbol mejor y luego empieza a tener otra vida. ¿No es así, Miguel? Sí, esto es así porque la rama del olivo es desgajada del viejo árbol, es decir, de la vieja fuente de vida. Ahora esta rama es injertada a un nuevo olivo. La rama vive ya no por la vida del viejo olivo, sino por la vida del olivo bueno y saludable. Así que la rama vive, pero vive por causa de otra vida. Esta vida, la vida del olivo bueno y saludable, fluye en la rama y la renueva, la enriquece, la eleva, la lleva al ámbito de una vida orgánica que no conocía antes. Esto ejemplifica nuestra unión orgánica con Cristo, de la cual habla Gálatas 2:20. Cuando fue crucificado nuestro viejo hombre, fuimos cortados del viejo árbol. Y cuando creímos en el Señor y nacimos de Dios, fuimos injertados en Cristo como la vid. Ahora somos ramas, pámpanos en Él. Y la vida que está en Él, la vida que es el propio Cristo, ahora fluye en nosotros, las ramas. Y vive por medio de nosotros, se expresa a través de nosotros. Y por medio de esto somos enriquecidos, resucitados, elevados, renovados. Somos llevados a una nueva esfera en la que llevamos una vida divino-humana. Amén. ¡Qué cuadro tan completo! El árbol viejo ya no toma parte, pero la rama sigue viviendo por una vida que anteriormente era extraña para ella. Gloria al Señor. Bueno, ahora, en la última parte del mensaje, veremos el ejemplo de alguien que vivió según Gálatas 2:20. Regresemos a Winnesley. And the life that I now live, Y la vida que ahora vivo en la carne, I live by faith. The faith la vivo en of la the Son fe del Hijo de Dios, who loved me el cual me amó and gave himself for me. y se entregó a sí mismo por mí. En la última parte de este versículo, vemos que Pablo estaba lleno de apreciación por Cristo. Cuanto más apreciamos el amor de Cristo que nos constriñe, más fe tendremos. Y esta fe realmente no es producida por nuestra propia habilidad, ni capacidad, ni actividad, sino más bien, esa fe es producida por la obra en nosotros del mismo Cristo a quien apreciamos. Cuando lo apreciamos, lo amamos y lo atesoramos. Le decimos, Señor Jesús, te adoro, te amo. Cuanto más le decimos esto al Señor, más Él opera dentro de nosotros, y eso llega a ser nuestra fe. Esta fe produce una unión orgánica en la cual nosotros y Cristo somos verdaderamente uno. Me gustaría contarles una historia verdadera, que confirma el punto de la fe que opera en nosotros y que proviene de nuestra apreciación por el Señor Jesús.
La recuerdo muy bien esa historia. En 1900, durante la rebelión de los Boxers en China, miles de cristianos verdaderos fueron martirizados. Un día, en Pekín, la antigua capital de la China, los Boxers estaban teniendo una manifestación y desfilaban por la calle cargando a una joven cristiana que la estaban llevando a su ejecución. En ese momento todas las tiendas estaban cerradas y los Boxers gritaban como los verdugos con espadas en sus manos y llevaban a la joven en un vagón y la desfilaban ahí por las calles gritando. Y un joven estaba observando todo esto en la calle por medio de una grieta en una de las tiendas que estaban cerradas. Y este joven vio a la jovencita que estaba rodeada por los verdugos con espadas en sus manos y que estaban gritando y dando de voces. Y en esa atmósfera amenazadora, aterradora, la joven estaba feliz, estaba gozosa. Su rostro resplandecía mientras cantaba alabanzas al Señor. Esta escena le impresionó mucho a este joven y se preguntaba ¿por qué ella no estaba aterrorizada? ¿Por qué esa jovencita que era tan joven resplandecía, estaba gozosa y cantaba y alababa al Señor? ¿Por qué? Él se quedó tan impresionado por ella que decidió en ese momento conocer la verdad de la fe cristiana. Y lo hizo. Y fue y buscó y encontró. Y un día llegó a creer. Dejó su negocio y se convirtió en un predicador. Un día, cuando él estaba de visita en mi pueblo natal, él mismo me contó esta historia de cómo al haber visto a esta jovencita, él se había convertido. Ahora, ¿cómo es posible que esa joven pudo ser tan valiente y podía estar tan gozosa que resplandecía alabando y cantando en medio de algo que era tan perverso? Esto fue debido a la fe que operaba en ella. Mientras ella apreciaba al Señor Jesús y lo amaba al grado más alto, esta apreciación por el Señor Jesús y el amor mismo del Señor Jesús que ella amaba, llegó a ser una fe en ella, que espontáneamente produjo una unión orgánica en ella. En la fe, ella fue unida al Señor Jesús, y esta unión orgánica es un aspecto básico de la economía neotestamentaria de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué alentadora historia! Sin embargo, además de ser de mucho aliento, aquí hay un punto clave que Gálatas 2:20 nos muestra acerca de la fe. La fe que la joven tenía fue la que la introdujo en la unión orgánica de la cual ya hemos hablado. Por lo que me gustaría que usted nos dijera lo que esta unión orgánica es y también cómo podemos obtener esta fe. La unión orgánica se produce al unir dos vidas similares para compartir una vida y llevar un solo vivir. El injerto requiere que haya una similitud fundamental entre las dos vidas. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, así que somos similares a Él, y fuimos diseñados para contener la vida de Dios. Cuando creemos en Cristo, se produce una unión orgánica, en la que nuestro espíritu humano regenerado se une a Cristo como espíritu vivificante. Y ahora en esta unión, dos vidas se unen para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. Eso depende totalmente de la fe, y la fe es en Cristo. Y por otro lado, es la fe de Cristo, o sea, la fe es el propio Cristo que se revela en nosotros. Es Cristo quien se infunde en nosotros para impartirnos la capacidad de creer en Él. El Señor sabe que nosotros, en nuestra vida natural, no tenemos fe auténtica. La fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos infunde cuando valoramos a Cristo. Así que cuando volvemos nuestro corazón al Señor y le amamos, le valoramos, centramos nuestro ser en Él. Espontáneamente, Él se nos infunde y su elemento se añade a nuestro ser. Y debido a esto, se imparte en nosotros la capacidad de creer y espontáneamente creemos en Él. Así que estamos aprendiendo a vivir y a proclamar esto al centrar nuestro ser en Cristo.
exaltándolo, alentándonos los unos a los otros, a amarle, disfrutarle y valorarle. Cuando hacemos esto, Él se imparte en nosotros, se nos infunde, y esto es la fe en el Hijo de Dios, de la que habla Gálatas, la cual es la fe del Hijo de Dios en el sentido de que el Señor entra en nosotros para hacer la capacidad con la cual creemos en Él a fin de unirnos a Él y compartir una sola vida y un solo vivir en Él. Esta es la economía de Dios. Gloria al Señor. Amo mucho este versículo, pero amo aún más la comunión que hemos tenido bajo la luz divina que hemos recibido de la palabra de Dios. El ministerio auténtico de la palabra siempre nos lleva a amar más al Señor, y este amor produce más fe, y como resultado disfrutaremos más la unión orgánica y la experimentaremos. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios. Realmente disfruté este estudio vida de hoy. Gracias por invitarme y poder participar de este mensaje. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.